vamos a hablar de pies, porque es fácil subestimar la importancia de nuestros pies cuando todo marcha bien, pero todo cambia cuando surge algún problema. Es entonces cuando nos damos cuenta, Isabel, de lo cruciales que son para nuestro bienestar. Buenas tardes. Qué necesarios son los pies. Muy buenas tardes, Silvia. Y qué sorprendentes algunas cifras que nos pueden dejar, como que, por ejemplo, tenemos 28 huesos en los pies. Vamos a conocer todos esos detalles y, sobre todo, cómo cuidarlos con Carlos Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los pies a veces, como nos decía Silvia, no les damos la importancia que merecen, ¿no? ¿Eso en consulta lo notáis bastante? ¿La gente se preocupa por ellos o solo cuando duelen? Bueno, es verdad que cada vez la gente se va preocupando más de los pies, pero tenemos que hacer más trabajo por la prevención y no venir solamente cuando ya tenemos el dolor. ¿Cuál es la mayor causa de consulta? La mayor causa de consulta suelen ser sobre todo patologías relacionadas con la fascia plantar, que es ese tipo de dolor que podemos tener en la planta del pie, en la zona del arco, la zona del talón, que a veces aparece espolón, y a veces patologías relacionadas no directamente con el pie, sino con otras zonas como puede ser la rodilla, la cadera o incluso hasta la espalda. Claro, me imagino que también muchas de estas lesiones vendrán relacionadas con esos momentos en los que nos venimos arriba deportivamente y al final terminamos haciendo pues algún tipo de actividad deportiva que pues a lo mejor no estamos preparados para ella. Bueno, sí, a veces puede pasar o bien porque no estamos llevando, por ejemplo, el calzado adecuado, o bien porque estamos haciendo más deporte de la cuenta y eso también nos puede generar una lesión porque no estamos bien adaptados a ese deporte. Ahora vamos a entrar más en detalle, pero antes de todo eso tenemos que conocer los tipos de pies que existen. Vamos a ver si vemos una imagen. A veces hay varias formas de clasificarlo, ¿no? Una de ellas, vamos a verla ahora, es según el tamaño de los dedos. Y aquí vemos, Carlos, cuéntanos qué tipos de pie pueden existir. Bueno, aquí estamos viendo los pies que van en función de la longitud de los dedos. Hablaríamos de egipcio, griego y romano o cuadrado, ¿vale? Y luego también tenemos otra clasificación que no va tanto por la zona de los dedos, sino por el largo de los metatarsianos, que es el hueso que está por detrás de las falanges, que sería index minus y index plus, ¿vale? Que es cuando tenías el primero al final o el segundo más largo. ¿Hay alguna forma mejor que otra que nos pueda causar menos dolor? ¿Cuál gana? ¿Cuál gana? Bueno, es verdad que lo bueno sería tener el primero y el segundo muy parecidos. Sobre todo el problema que tenemos que cuando el segundo es demasiado largo, eso es frecuente en que nos pueda generar patologías relacionadas con dedos en garra o el típico dolor que tenéis a veces las chicas cuando os ponéis zapato de tacón, que es el dolor de la zona de la almohadilla. Como es más largo, hace más palanca y al final nos genera ese dedo en garra. Eso es lo que me pasa a mí, que tengo el pie griego y de hecho los tacones, a ti también Silvia, los tacones molestan muchísimo. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, si es por el tacón, una de las cosas que habría que hacer, aunque no guste, es bajar un poco el tacón, ¿vale? Y luego ver un poco si a nivel biomecánico hay alguna cosa que está relacionado con ese tipo de dolor. ¿Hay alguna fórmula de poder prevenir o paliar este tipo de dolencias? Sí, bueno, básicamente sería intentar, por un lado, hacer un estudio biomecánico para ver un poco si hay alguna relación de tipo de pie con el tipo de patología. Y luego la otra es intentar poner un zapato lo más adecuado posible, tanto en altura como en horma. Respecto a esto de los zapatos, últimamente está muy de moda el barefoot. ¿Qué es y para qué sirve, si es que sirve para algo? Bueno, el barefoot al final es un calzado que hace que tengamos un drop cero, que significa que no hay nada de altura de talón, es decir, que vamos totalmente planos al suelo, y un zapato en el cual la parte de adelante también es muy amplia. El hecho de utilizarlos más o menos, yo aquí lo definiría con sentido común. No sirve para todo, nos puede ayudar para unas cosas, pero para las otras también necesitamos siempre la recomendación de un especialista. Siempre se ha dicho que, por lo menos es lo que yo he escuchado siempre, que realmente ir demasiado plano también es malo. Claro, por eso lo relacionamos muchas veces con las patologías. Depende, para algunas patologías el hecho de ir muy plano nos puede ayudar, pero el hecho también de otras patologías ir un poquito más levantado en momentos puntuales nos puede ayudar. Por eso siempre yo lo defino como sentido común en ese aspecto. Qué importante el sentido común y también la opinión de un experto y su sabiduría para poder saber cómo actuar y también el cuidarse a diario, no solo cuando duelen. Hemos salido a preguntar a la gente si le da a los pies la atención que merecen. Me han operado 2 veces o 3, pero vuelve a salir. O sea que como si no. Entonces el dedo se te tuerce para arriba y ese es el problema. No a lo mejor tantas veces como ella, pero sí que he ido en algunas ocasiones, más que nada por limpieza o para que lo vea y demás. No iría a podólogo, seguro para eso están, ¿no? Son profesionales, seguro que iría, sí. Bueno, pues hombre, sí, hace tiempo tuvimos y acudimos al podólogo y bueno, la verdad es que no hemos vuelto a necesitarlo.
pero si lo necesitáramos, pues qué remedio. Sí, tengo juanetes, pero vamos, el problema es el calor. El problema es el calor y el zapato cerrado. Ese impasse ahí hasta que el tiempo se estaciona, ya se queda frío. El problema es el calor en verano, pero ahora comienza a llegar el frío, comienza ese cambio de calzado. ¿Hay que tener en cuenta algo a la hora de comprarnos unas botas, un calzado más de invierno? Sí, bueno, sobre todo a la hora de comprarnos un calzado hay que tener una premisa siempre, que es comprarnos por la tarde, ¿vale? Porque el pie está mucho más dilatado, ¿vale? Claro, por la mañana al final el zapato nos puede ir un poco más suelto y por la tarde nos puede apretar. Por tanto, a la hora de comprarnos el zapato, siempre que sea un poco más por la tarde, que el pie está un poquito más dilatado y así tenemos el tamaño perfecto. Cara a invierno, bueno, consejos como muy básicos, tener, sobre todo ya ahora que viene la temporada, como más de invierno, un calzado con una suela que nos sujete, que tenga algo de taqueo para que no nos resbalemos y sobre todo materiales que permitan un poco la transpiración, pero a la vez que nos protejan del frío. ¿Tenemos también algún tipo de dolencia por elegir mal el material en un momento dado? Aquello del zapato barato que puede terminar saliendo caro. Sí, básicamente la más habitual pueden ser alergias. Sobre todo zapatos, depende de dónde nos lo compremos, si no tienen mucha trazabilidad podemos encontrar que tienen que nos pueden dar cierta alergia y poca cosa más. Claro, hablamos ahora de cosas básicas, pero luego podemos ir un poco más allá, porque hablando de las modas, algo que está muy de moda es cuidar mucho nuestra salud. Nos comentaba sobre los estudios biomecánicos. ¿Se los suele hacer la gente? ¿Para quién es recomendable? A ver, un estudio biomecánico al final lo entendemos como una revisión. O sea, una vez como mínimo al año deberíamos ir al podólogo para ver un poco cómo pisamos, qué tipo de pie tienes y qué evolución puede llevar ese tipo de pie relacionado con la patología. Entonces, un estudio biomecánico es una cosa bastante completa donde se hacen diferentes pruebas. Ahí lo estamos viendo en imágenes, de hecho. De hecho, antes de empezar cualquier actividad deportiva, deberíamos hacer un estudio de este tipo para ver si podemos o no podemos hacer ese tipo de actividad. Sí, básicamente, antes de empezar una actividad deportiva deberíamos de ver un poco cuál es dónde está nuestro nivel y dónde está la expectativa, porque a veces, muchas veces nos encontramos que quieres hacer una cosa pero el cuerpo no te da para eso. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y luego lo segundo, valorar hacer también un estudio biomecánico para ver qué condición tenemos a nivel mecánico respecto a ese deporte. Apuntamos estudio biomecánico y no la ropa primero. Eso es, eso es. Hablábamos antes de deporte y hablábamos también de invierno. No podemos dejar de hablar de esquí. También a la hora de esquiar es importante tener en cuenta la salud de nuestros pies. Sí, y bastante. Realmente hay deportes que cambian bastante. Es decir, tenemos deportes, por ejemplo, como el ciclismo o el esquí, que son distintos al hecho de correr o jugar a pádel, porque al final el pie en el esquí va metido dentro de una bota, va sujeto y al final nuestro movimiento es de deslizamiento. Entonces, el estudio biomecánico del esquí se basa en valorar a través de un simulador que tenemos en Podactiva y en todas las clínicas que tenemos para valorar un poco cómo es ese gesto del movimiento, ver qué tipo de pie y poder adaptar una plantilla a ese formato de pie y a esa bota de esquí. Hablando también de deportes, el tema de los runners, de la gente que sale a correr, imagino que en muchas ocasiones tampoco nos paramos a valorar la repercusión que puede tener este tipo de actividad, por ejemplo, de cara a las rodillas. Claro, el runner o correr es una lesión que suele ser bastante lesiva. Es verdad que cambia un poco si corres, al final también hay que saber diferenciar si corres por senderos, por trail o por asfalto, pero sí que es verdad que es una patología bastante relacionada. Entonces, muchos de nuestros pacientes que vienen correlacionados a dolor de la rodilla. Por eso muchas veces el pie, en función del tipo de pie, pues tenemos un pie muy plano, al final la absorción del impacto no la absorbe tanto el pie, sino la rodilla. Por tanto, también es importante valorarlo ahí. Ahora vamos a hablar de los deportistas profesionales largo y tendido, pero sí que es cierto que a veces los que tienen el riesgo de no mirarse lo suficiente son los que no son profesionales. Los niños, por ejemplo, que comienzan a hacer deporte, ¿es recomendable que vayan también a consulta, que les hagáis un estudio? Sí, los niños es recomendable sobre todo por hacer una primera revisión para ver un poco cómo van evolucionando, es decir, qué pie tienen y cómo pueden acabar. Normalmente eso no significa que los pacientes que entren en la consulta de esos niños vayan a llevar plantillas. La mayoría hacemos ejercicios, cambio de hábitos, cambio de calzado y ver un poco cómo van evolucionando, hacer un seguimiento. ¿Hay algún tipo de actividad que los niños no deberían hacer mientras el pie está creciendo? No, puede valorar todo, sobre todo deportes donde tengan un exceso a lo mejor de impacto. Pero bueno, para los niños, mientras que hagan deporte, va bien.
Creo que vamos a hablar ahora ya del deporte profesional, imagino, Silvia. Tenemos, de hecho, al seleccionador, al podólogo de la selección española. Hablaremos muy prontito, pero el Casademont y el Real Zaragoza, que nos pilla todavía más cerca, también deberán controlar sus pies, ¿no? Sí. En este caso, los dos equipos van controlados hacemos un estudio mecánico de ellos y de forma regular vamos tanto a la Ciudad Deportiva como al Siglo al Felipe, para valorar sus pies. ¿Cuáles son los principales pecados con los pies? ¿Los principales? Pecados, ¿qué es lo que hacemos todos mal? Bueno, sobre todo el tema del calzado. El hecho de llevar un calzado pues a veces de horma muy estrecha, muy fina y sobre todo variar mucho a veces el tacón. Bueno, pues vamos a continuar porque la podología deportiva optimiza el rendimiento y previene lesiones de los deportistas profesionales. Saludamos ya a Javier Alfaro, es podólogo de la Selección Española de Fútbol. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos porque sabemos que te encuentras en el Congreso de Biomecánica del Deporte. ¿Qué asuntos están tratando? Sí, es un congreso aquí en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, bueno, ahora mismo por la tarde se está hablando de nutrición, se está hablando de deporte femenino, de lesiones en el fútbol femenino y mañana, que es cuando me toca hablar a mí, todo el tema de biomecánica de la pisada, también hay especialistas de rodilla, han venido especialistas de toda Europa y creo que se está convirtiendo en unas jornadas de referencia a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes, Javier. Imagino que vas a desarrollarlo pues de forma muy detallada, pero si nos tuvieses que dar unas claves de qué es lo más importante para que tenéis en cuenta en los deportistas profesionales, ¿qué sería? A ver, un deportista profesional partimos que normalmente no pisa muy mal, porque si pisara muy mal, lo más fácil es que no hubiera llegado a ser deportista profesional porque es muy complicado, hay muchísima competencia. Si hablamos de fútbol, todos los niños quieren ser futbolistas, hay muchísima carga de entrenos y eso hace que normalmente el profesional mal no está. Pero como se esfuerza mucho, hace muchísimas horas y todo va muy al límite, pues cualquier ayuda es bienvenida. Entonces, si puedes mejorar un poco la pisada, va a hacer que su rendimiento pueda mejorar y, sobre todo, nuestro objetivo es al final reducir las lesiones. Si conseguimos que se lesione menos, pues eso va a hacer que pare menos, que pueda competir mejor. Y al final es una cosa más dentro de un servicio médico, pues con los fisios, con el traumatólogo, con el médico deportivo, con la nutricionista y nosotros pues intentamos aportar en lo que sabemos, lo que llevamos haciendo toda la vida, que es estudiar a un deportista, ver cómo pisa y ver cómo esa pisada no solo repercute en el pie, sino repercute en su rodilla, en su cadera, a nivel articular, a nivel muscular, intentar hacer, sobre todo en deporte de élite, pequeños ajustes. Imaginemos que dependerá un poco también de qué deporte estamos hablando, ¿no? Porque el impacto es diferente si estamos en una cancha o estamos en hierba. Sí, es súper diferente tanto el gesto deportivo como la superficie. Por ejemplo, si un niño está haciendo fútbol y pone unos tacos de césped natural y entrena en un campo de césped artificial y además tal vez un poquito gastado, pues eso es un despropósito. Casi seguro se va a lesionar. Entonces es importantísimo saber dónde hacemos el deporte y que el profesional pues nos diga qué calzado tenemos que llevar para ese deporte. Como os decía Carlos, las lesiones que Carlos encuentra en el Príncipe Felipe o el tipo de gesto no tiene nada que ver con el que se encuentra en la Ciudad Deportiva, porque el calzado es muy diferente y el medio también es diferente. También es importante en el caso, por ejemplo, de los runners, de la gente que sale a correr. Sí, en los runners, tanto en runners de asfalto como en trail running, que es un deporte muy en auge, es muy importante. Es una de las cosas que mañana voy a hablar. En un runner, al final, es un gesto muy cíclico y muy repetitivo. Por lo tanto, si identificamos qué está haciendo mal, es relativamente fácil corregirlo. En otros deportes, como el básquet o el fútbol, los gestos son mucho más bizarros, mucho más cambiantes, hay contacto y es más complicado. En un runner, yo creo que todo corredor igual que se tiene que hacer una prueba de esfuerzo, se tiene que hacer un estudio biomecánico porque va a alargar muchísimo su vida deportiva, sus articulaciones van a sufrir menos y va a poder disfrutar mucho más. Imagino que será importante también el contar con plantillas, ¿no?, para los deportistas. Sí, al final es una herramienta más que lo que hay que hacer es el estudio. No todos los deportistas necesitan plantillas. Es verdad que cuanto más nivel, pues más fácil que las necesite, por lo que decimos, porque la exigencia es más alta.
y cuenta que las plantillas ha cambiado mucho. De las plantillas que nosotros mismos hacíamos hace 15 años a las plantillas que hacemos ahora cuenta que son plantillas impresas en 3D, muy elásticas, devuelven mucha energía, muy finas. Conseguimos un efecto biomecánico muchísimo mayor y mucho más preciso que lo que hacíamos antes. Pues Javier Alfaro, muchísimas gracias por darnos todas estas claves con los deportistas profesionales. Gracias a vosotros. Hemos hablado de la parte más de salud, pero nos toca ahora hablar también de la estética de los pies. Vamos a ver cómo la gente se los suele cuidar últimamente. Andar por la vida con paso firme no solo es cuestión de salud. Aquí lo más importante es la estética del pie, cómo se ve, y que la clienta salga cómoda y que salga como muy relajada. Preparemos el material. Lo que más nos enfocamos es a la hora de cortar las uñas. Entonces, un corta uñas que sea especial para pies. Luego también corta cutículas para cortarle las cutículas, empujador de cutículas. Sigamos los pasos a pies juntillas. Lo primero que hacemos, pasamos a la clienta, le ponemos el balde con agüita caliente a su gusto y ya una vez la dejamos un poquito a remojo con sales de baño, esfoliamos el pie muy bien, o sea, los esfoliamos bastante bien, los dejamos bien limpicos y con un masajito. Y ya después de quitarle el esfoliante y todo, ya pasamos a darle el masaje con la cremita. Para dejar huella, mejor hacerlo con color. Eso va pues por tendencias y dependiendo de la temporada y de lo que se lleve cada temporada, pues va un color u otro. Por ejemplo, en estas temporadas ahora lo que más se lleva son los colores marrones y los granates. Y tenemos bastantes modernidades y la mayoría de las clientas sí que se suelen hacer pues igual pues una pegatinica o un dibujo. También ellos quieren empezar con buen pie. Y sí que tenemos bastantes caballeros que vienen a realizarse la pedicura y salen de aquí, vaya, contentos y nuevos. Estamos comentando precisamente bueno, que ahora todo el mundo se hace la manicura en invierno y en verano, cosa que hace unos años no ocurría. Hay ocasiones en las que la pedicura, este tipo de cosas puede llegar a poner los pies en riesgo. Sí, hay veces que sí. Hay una, por ejemplo, que es muy básica en el hecho que, por ejemplo, si una de las uñas que tenemos tiene como un aspecto un poco raro porque tenemos un hongo y nosotros lo que hacemos es, al final, tapar la uña pintándolas, pero sobre todo con esos geles que se ponen ahora, al final lo que estás haciendo es que la uña no puede transpirar y aún estás generando más posibilidad de que ese hongo vaya creciendo. Más infección. Más infección, eso es. Vamos a confiar en que todos nos vamos a hacer una vez al año esa revisión, pero los cuidados diarios que tenemos que seguir nosotros mismos en nuestra casa, ¿cuáles recomendáis que son? Bueno, básicamente secarnos bien el pie. Cuando digo secarnos bien el pie significa secarnos entre los dedos, porque al final en esas zonas son las zonas más húmedas y es bastante habitual que nos pueda salir el típico pie de atleta, que es esa típica grieta que nos puede picar. Secarnos también el resto del pie, porque muchas veces cuando vamos al gimnasio nos secamos el pie, nos ponemos el calcetín y eso es un caldo de cultivo. Si estamos, por ejemplo, en un gimnasio o nos duchamos en sitios más públicos, poner una toalla en el suelo, porque en el suelo también es otro caldo de cultivo. Y luego también la hidratación del pie. Es importante que muchas veces parte de las grietas que nos pueden salir en el talón es por falta de hidratación. Entonces, a veces hidratarnos el pie con cremas específicas de pie, que realmente son cremas que llevan cierto grado de cierto porcentaje de urea. Pues muchísimas gracias a los dos por traernos este tema. Y quien no se haya hecho el estudio este año ya sabe lo que tiene que hacer. Todos hacernos el estudio. Muchísimas gracias a los dos.